Hola, 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 aquí estoy de vuelta como una ola. Olga Moreno es personaje central de toda la mitología esta azul creada a la aparición de la serie de la señora Rocío Carrasco. En consecuencia, Olga tiene fans y detractores. Estoy entre las personas que la respetan y la admiran por su comportamiento en circunstancias adversas que no muchas personas se encuentran en la vida. A ver quién está en un reality de éxito visto por millones de personas, mientras un presentador guasón tipo Jorge Javier Vázquez te pone en situaciones que ignoras, haciéndote repetir frases exitosas de Rocío Carrasco. Lo que Jorge Javier y los suyos no se daban cuenta es que al reírse de Olga Moreno, al hacerla pronunciar el famoso "no tiene moño", los que perdían el partido eran ellos. Después la denigración y los ataques han subido muchísimo porque no han podido encajar ni explicarse siquiera el éxito de Olga Moreno, aunque sentían que era el síntoma del hecho que la gente no se tragaba el discurso de la serie de la señora Rocío Carrasco, que según veis no llamo documental porque no lo es, y también la condena de la manera que tuvo Telecinco de tratar este asunto. Fue el principio de la caída que acabó, como todos sabemos, en pérdidas inmensas de audiencia, ventas de acciones que hicieron que el dueño de Mediaset sea hoy italiano, Paolo Basile dejó de ser jefe y al final Sálvame desapareció. Pero por aquel entonces no lo sabían. Hay que reconocer que la imagen de Olga Moreno ha ayudado muchísimo a Antonio David Flores en la época cuando estaban juntos, así que por eso ha sido de las más atacadas. Ahora, Olga Moreno es un personaje discreto, con otra pareja, ocupada con su vida familiar, pero los ataques continúan. Ya nos hemos acostumbrado a eso, a la famosa fotografía del encuentro emocional con David Flores en la final de Supervivientes, la foto que llegó hasta Canadá y fue presentada en España como vaya, la prensa de Canadá publica este ejemplo de violencia vicaria. No, señores, se trataba de un digital de extrema izquierda que colabora con el movimiento ideológico afín de España. En Canadá os dais cuenta que les da absolutamente igual Olga Moreno y Supervivientes. Pero esta foto removió muchísimas emociones. Es una foto muy conocida, cargada de la emoción de los personajes, y cada vez que se le ve hace revivir emociones en los dos bandos, en los que admiran a Olga y admiran la relación que tiene con ese chico que crió, y el bando que al ver ese beso se retuerce de la rabia, considerando que Olga ha robado al hijo de Rocío Carrasco. Bueno, que el hijo ahora, ya mayorcito, sin estar de la mano de Olga Moreno, entre en una sala de tribunal y su madre biológica le dé la espalda, eso ya no se justifica, no se explica, pero ni falta que la hace. ¿Por qué? Porque en los medios, sean ellos televisión, digitales o incluso hablando de la comunicación en redes, importante es la percepción. La percepción crea la realidad. Hoy me voy a referir a un aspecto de esta narrativa que han creado y que todavía circula en el presente. En ese presente, cuando Olga Moreno está con su vida, esa historia, esa narrativa empezó con una insinuación que Rocío Carrasco hizo al relatar una noche cuando visitó a su hijo en el hospital y lo encontró junto a Olga Moreno en la cama.
Con el tiempo han aprendido a evitar hablar de pedofilia o a insinuarla en las redes porque sería delito, y han pasado a insinuar un acercamiento inapropiado entre Olga Moreno y David Flores después de que el chico se hizo mayor. Hablan abiertamente de relación consentida entre mayores de edad, pero después añaden alegremente el episodio de la boda entre Olga Moreno y Antonio David Flores, cuando al pequeño David se le hizo partícipe de esa ceremonia, jugando también al ser novio. Ya hablaré de esto después, al final de este video, dando también algunos detalles sobre la personalidad del pequeño David. Porque hablan del juego que hicieron con el pequeño David en la boda, para así empujar la relación esa inmoral que imaginan entre Olga y David a la época de la niñez. Intentan transformar el juego del pequeño David novio en una cosa sucia, como si su padre hubiera aceptado ese tipo de relación entre su novia y su hijo. Pero bueno, para describir a Antonio David Flores como monstruo y a Olga también, cualquier cosa se le puede echar encima, ¿no? No solo maltratador, pero también metemos la pedofilia por medio. Así que hablamos aquí de dos manipulaciones. Una de la prensa que gritaba que Canadá no puede más con la violencia vicaria del beso de Olga con el pequeño David en la final de Supervivientes, cuando se trata de un digital sin importancia. El artículo dejó de existir online con tanta rapidez que ni siquiera puedo garantizar que se trata de un artículo escrito en The Canadian o sencillamente de un artículo en un formato que imita la página de este digital canadiense. El artículo existió los suficientes días para hacer unas cuantas capturas y empezar a circular en las redes, donde todavía está presentado como prueba del beso que ha ultrajeado el planeta. Leo mucho a la prensa canadiense, de hecho mi trabajo me obliga a hacerlo. Ellos han empezado con ese tipo de cosas hace décadas, están en otro nivel y su público tiene otro tipo de intereses. Aclarada la manipulación del falso escándalo de Olga Moreno en Canadá, vamos a ver cómo se hizo y cómo se continúa haciendo la manipulación de las imágenes de una relación física entre Olga Moreno y el pequeño David. Implicar falsas relaciones de cercanía entre dos personajes famosos se ha hecho siempre y no es tan difícil. Hay unas cuantas condiciones que se deben dar y siempre que las veréis juntas podéis entender enseguida que se trata de una manipulación. Las imágenes reales nunca se toman así. Y no me refiero a algún deepfake o a Photoshop. No. Hablamos de videos reales y de fotografías reales. Pero ¿qué se hace después con este soporte video o con estas imágenes? Cuando hablamos de videos, estamos convencidos que se trata de realidad, pero no es así. Se trata de una ilusión de movimiento a través de una sucesión de fotogramas. Esta ilusión de movimiento en un video se logra aprovechando la persistencia visual y la capacidad de nuestro cerebro para unir imágenes estáticas en una secuencia coherente de movimiento. Porque cuando hablamos de un segundo de video, hablamos en realidad de fotogramas, de imágenes estáticas, como una fotografía que se suceden. Podemos hablar de 24, 30 o 60 fotogramas por segundo, no de la realidad. Un video se puede manipular con tremenda facilidad, hasta un niño lo puede hacer y quien ha trabajado en los medios lo sabe. Atención a un cortísimo clip de la fabulosa serie que amo muchísimo, llamada en España The Shield, al margen de la ley. That church you raided last week?
That is not how it went down. People were not screaming. This tape has been edited. Where's the untouched version? This is the version the local news stations have. It hits the air tonight at 6. Does he have the original? I don't think so. But I'd worry more about how you're going to spin this nightmare. ¿De qué se trata allí? Solamente se añaden unos gritos. Mientras la cámara sigue a uno de los policías y no muestra al resto de la iglesia, donde la gente estaba súper tranquila y nadie gritaba, se cambia el contexto. Así el público percibe un gran atropello basándose en estos sonidos que se han añadido. La realidad deja de ser la realidad será la que se emite en las noticias. He elegido este ejemplo, como podía haber elegido cualquier otro, para que aprendamos unos principios básicos de la manipulación y para ver que se encuentran siempre. Siempre que se manipula un soporte video o una imagen de cualquier tipo, una fotografía, se cambia el contexto. En este caso se han añadido sonidos. Y también se ha evitado grabar un plano largo permanente de la iglesia para ver el contexto real. Cuando se trata de fotografías que muestran una falsa intimidad, sea de estrellas de Hollywood o sea de Olga Moreno y David Flores, siempre se busca un plano corto. La fotografía se recorta para quitar el entorno, para quitar el contexto. Así los dos parecen solitos en el mundo en un acto íntimo, cuando de hecho están los dos en una final de supervivientes rodeados por gente, vistos por millones de espectadores. Y en el caso de las fotografías hablamos de imágenes tomadas en la calle o durante una fiesta en un tablao flamenco, también rodeados por personas, incluso familia. Un beso se transforma así en un magreo. El truco es juntar fotografías que parezcan que tengan un denominador común. En este caso, se trata de fotografías recortadas que muestren a Olga Moreno y a David tocándose, abrazados o recibiendo un beso o andando por la calle. Da igual. Si juntas 6, 8, 12 fotografías de ese tipo, das la impresión que se trata de una pareja, especialmente si eliges bien los fotogramas, porque este es el truco siempre. De un video se elige el fotograma que mejor te sirve, como en este caso, por ejemplo, de Antonio David Flores. Mientras le sacaban de quicio en un plato de televisión, puso esa cara. Es la cara más utilizada desde entonces para compararlo hasta con José Bretón, obviamente una comparación absolutamente sin base. José Bretón entra en una categoría muy reducida de personas con rasgos psicopáticos extremos que llega a tener esos ojos psicópatas. La expresión se refiere a una mirada prolongada, depredadora, una mirada fija que a menudo se asocia con personas psicopáticas. Y en el contexto del video se trata de ese tipo de mirada en una cara que esconde cualquier sentimiento durante un juicio mientras se habla de la muerte de sus hijos. En cambio, cuando hablamos de Antonio David Flores, su mirada refleja rabia. Es una persona enfadada mientras se le provoca en un plato de televisión. Nada que ver un contexto con el otro, ni lo pasional que se muestra Antonio David Flores comparado con el vacío de José Bretón. Es una comparación totalmente injusta y manipulativa. Pero lo que os digo, la manipulación de ese tipo cambia el contexto. No importa que junte dos imágenes que nada tienen que ver, como en este caso. Mi amiga, mi fucsia favorita, Rosa Mentirosa, como la llamo últimamente, junta una fotografía de Rocío Flores pequeña con una de Lola, la hija de Olga, para comparar el gusto de las dos madres y la manera de vestir a sus hijas. Perdona,
Basta con mirar el contexto. En la primera fotografía, mirando también a cómo va vestida Rocío Carrasco, es un contexto muy formal. La niña lleva un abrigo. En la segunda fotografía hablamos de un cumpleaños en familia donde todos llevan camisetas, todos están vestidos de manera informal y divertida porque están en un chiringuito de playa celebrando un cumpleaños. No comparas un abrigo de alta costura con una camiseta en un contexto playero, pero no importa, de esto se trata, cambiar el contexto. Cuando veáis ese tipo de foto, igual que las de Jennifer Aniston y Gerald Butler, sacados de la alfombra roja, donde promocionan una peli donde son pareja, y vendidos durante 2 años como pareja en todas las portadas de revistas sensacionalistas, ahí hay una manipulación para crear otra percepción, revertir la percepción. Le pese quien le pese. Olga Moreno es esa persona discreta que te da máximo 2 entrevistas al año y aunque reviente la cabeza a más de uno, es la ganadora de Supervivientes con un apoyo increíble. Lo he dicho y lo repito, es absolutamente ridículo que comentaristas de prensa de corazón o personajes de corazón demonicen las entrevistas, especialmente las de Olga, que da tan pocas y tan esperadas. Es una hipocresía máxima. La prensa de corazón se nutre de entrevistas. Una entrevista de Olga da para confirmar y rebatir cosas dichas durante un año. Si no fueran las entrevistas que de vez en cuando nos den datos exactos sobre lo que piensan y sienten los personajes, todo se reduciría a pajas mentales de comentaristas que suponen cosas. Por favor, dejad de hacer el ridículo. De hecho, las mismas personas que demonizan a Olga Moreno cuando da una entrevista, dan entrevistas. O quieren darlas y no les sale la jugada. Para acabar, tocaré un tema que no me gusta nada. Se trata de la salud de David Flores. De vez en cuando la desinformación llega a ser tan alta que hay que decir algunas cosas. No todos los que tienen un diagnóstico, sea el síndrome de Angelman u otro, tienen las mismas síntomas de la misma intensidad, ni necesitan el mismo tratamiento, ni responden de la misma manera a la terapia. David de ahora no es el mismo David de hace 2 años, o de hace 3, o de hace 6. Es un chico que ha pasado por muchísimo tratamiento, muchísima terapia, y ha recibido un apoyo y un cariño familiar increíble. Sí, es verdad que todo enfermo necesita apoyo familiar, pero los de ese tipo más que otros. Para sentirse seguros, los chicos como David necesitan sentirse siempre abrazados. Su manera de relacionarse es muy peculiar y podríamos decir en lenguaje coloquial que son muy tocones con las personas que quieren y pretenden lo mismo, abrazos y besos. Por eso mismo se le dio un papel protagonista en la boda de Antonio David Flores y Olga Moreno. Y si la gente no entiende que el día a día de esta familia es una terapia continua, 24 horas, 7 días a la semana, siempre llenos de amor y de cariño, y que a Olga Moreno se le debe muchísimo, muchísimo por el estado tan bueno que tiene David Flores el día de hoy, pues hay a ellos y su nivel de empatía tan reducido que tienen, que he observado mucho en estos últimos días en las redes. Si no les da vergüenza de hablar de David Flores como de una persona medio imbécil que tenía que ser incapacitada, os voy a decir, muchas de estas personas me hacen pensar en lo desafortunadas que son con las familias que les han tocado. Tanto para hoy, espero que hoy os ha servido para poneros en orden las ideas que teníais sobre manipulación. Besos y hasta pronto.